¿Cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Flavio Carrera y les damos la bienvenida a este espacio que hemos construido desde Perspectivas, Bienestar Dragón desde varias voces. El día de hoy con un tema muy interesante y las personas que logren prender sus cámaras les agradeceríamos que las prendan porque sería chévere tener una conversación y un espacio mucho más interactivo. Como saben, hoy vamos a hablar con un fundador, un rector de la USFQ en el periodo 2015-2021 y el actual presidente del Consejo de Regentes, Carlos Mentúfar, donde conversaremos de qué significa ser un dragón. Como saben, este espacio está pensado principalmente para hablar de bienestar y desde varias perspectivas, aportando tanto al crecimiento y desarrollo de nuestros dragones y futuros dragones de la USFQ, hoy con un enfoque en el ADN de la universidad, de esto que nos hace únicos. Les recordamos que Perspectivas es una iniciativa que promueve el decanato de estudiantes en conjunto al gobierno estudiantil de la USFQ. Hoy vamos a tener dos coanfitriones, Dani Armijos y Juanjo Plaza, que vienen de parte del GOBE, y le doy la bienvenida a Dani Armijos. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Flavio, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hola Juanjo, Feli, Carlos. Y bueno, hola con todos chicos, muchas gracias por conectarse. Mi nombre es Daniela Armijos y soy vicepresidenta del GOBE del reciente electo. Y Para bueno, escuchar. en este espacio hoy vamos a hablar, como mencionó Flavio, con nuestro querido Carlos Montúfar, acerca de las perspectivas Bienestar Dragón desde varias voces, que forma parte del proyecto Bienestar Dragón. Y el objetivo principal es promover un espacio de discusión y preguntas dedicado a los dragones, buscando de maximizar su experiencia ahora en la universidad. Buenísimo, Dani, qué gusto igual tenerte. Hola Juanjo, ¿cómo estás? Gracias igual por acompañarnos hoy en la moderación. Hola Flavio, sí, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Muchas gracias Dani, Flavio, Felipe y a Carlos. Bueno, mi nombre es Juan José Plaza, soy el director de comunicaciones del gobierno estudiantil y también formo parte de la Comisión de Bienestar de Aragón. Y como dijo Dani, esta charla es muy importante ya que Carlos nos va a recordar y nos va a dar la importancia de saber qué es ser un dragón, que varios chicos cuando recién entran a la universidad se preguntan qué es ser de la San Francisco, qué es ser de la San Pancho, qué es ser un dragón. Entonces creo que es un tema muy importante que Carlos nos va a dar un poco de su perspectiva. Esto, Flavio, volvemos contigo. Sí, chicos. Bueno, antes de iniciar, nos parece que sería importante conocer cuál es su opinión acerca de qué es ser un dragón. No sé si alguien se quiere animar a levantar la mano o más bien les designamos a alguien para que nos comente qué es ser un dragón o cómo ha sido su experiencia en todo este tiempo. ¿Alguien se anima? Gracias, Mario. Sigue nomás. De una. A ver, para mí ser un dragón es ser un canchero. Por eso también alcé la mano primerito. Porque la verdad, eso se siente en la U, ¿sí? Eso se siente en la U con los profes, eso se siente en la U con los directivos, con nuestros compañeros. Siento que ser un dragón es formar un carácter interno de forma íntegra, en el cual lo que pensamos, hacemos y sentimos es así equilibrado. Entonces, para mí eso es ser un dragón. Gracias, Mario. Para ti, Sebas, ¿qué es? Pues para mí ser un dragón es que no tener miedo, o sea, es que lo tenemos, a veces que no nos gane y de esa forma nosotros como dragones ser personas que, no sé, no tengamos ninguna limitación al enfrentar cualquier situación que tengamos con cualquier otra persona. No tengo audio. Perdón, Carlos, ahí nos puedes escuchar. Muchas gracias, Sebas. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Tal vez si nos escuchas, ¿todo está Sí, bien? ¿qué fue, Dani? ¿Cómo vas? Gusto de verte. Sí, igualmente, Carlos, muchas gracias por conectarte para No, mil conversar. disculpas, yo me atrasé. Es culpa del Felipe y del Fabio. No, no te preocupes, Carlos. Bueno, vamos a dar una breve introducción sobre Carlos Montúfar. Bueno, como todos ustedes saben, él fue nuestro rector la temporada pasada, como ya lo presentó Flavio. Y bueno, Carlos Montúfar es un físico ecuatoriano que ha dedicado su vida a la educación
Estudió tanto pregrado como posgrado en la Universidad de Notre Dame, perdón, donde obtuvo el PhD en física. Carlos es un convencido de las artes liberales y fue uno de los fundadores de la Universidad San Francisco de Quito, que se ha convertido con tan solo 31 años en la institución de educación superior líder en el Ecuador. Con más de 8.000 estudiantes y aproximadamente 600 profesores a tiempo completo. La USFQ ofrece un amplio espectro de carreras en todas las áreas del saber, incluyendo las carreras profesionales. En 1995, Carlos fue uno de los fundadores del Colegio Menor San Francisco de Quito, el cual es uno de los mejores colegios de la ciudad. Actualmente el colegio tiene aproximadamente 1.600 estudiantes y cuenta con la acreditación internacional Advanced Ed, que es una de las más importantes en el mundo. Recientemente el Colegio Menor se expandió a Guayaquil con miras a tener una institución de similares características y prestigio que el de Quito. El éxito de estas instituciones recae en el personal docente de calidad y su currículo basado en las artes liberales con los principios de su fundación, que son bondad, belleza y verdad. Carlos cree firmemente que la educación es fundamental para el desarrollo y es trascendental para el futuro del Ecuador. De manera especial, considera que la educación en ciencia y tecnología es la única manera de insertar al Ecuador en el futuro. Muchas gracias, Carlos, una vez más por estar aquí presente. Estamos muy felices de tenerte en este espacio con nosotros, así que el espacio es tuyo para que comiences con tu intervención. Hola, Dani, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Gracias, qué gusto estar aquí. Como saben, yo ya estoy jubilado. Quiere decir que ya llegué a esa edad en que puedo llegar tarde a las reuniones y no me llaman la atención. No estaban listos. Yo sí me conecté desde el auto, pero no estaban. ¿Verdadero, Flavio? ¿No es cierto? Así es que encantado de conversar con ustedes. No hay cosa que más me apasione estar en contacto con los estudiantes. Para eso estoy, para eso seguiré siendo, porque no me desvinculo de la universidad, no me desvinculo de los estudiantes. Y creo que ahora que estoy jubilado me doy más cuenta qué es ser estudiante de la USFQ. Es mucho más que ser dragón, ¿cierto? Dragón simboliza muchas cosas, pero un símbolo no puede encerrar todo lo que es la USFQ. Entonces, más que dragones. No sé qué sea más que un dragón. Son seres humanos libres. Y eso sí es bien difícil de entender. ¿Qué es un ser humano libre? Este último año, a pesar de que parece que eso ha sido medio desagradable, ha sido fabuloso. Veamos del lado positivo. Una cosa importante de la juventud es ver lo positivo de la vida. Cosas negativas van a haber siempre. Y no puede haber positivo si no hay negativo. Sin duda, porque si no el concepto de positivo y negativo no tiene definición. Este año hemos tenido mucho negativo, pero de pronto nos damos cuenta de todo lo positivo que tenemos. ¿Cierto? Y eso es el espíritu de un estudiante de la USFQ, de un profesor de la USFQ, de una persona de limpieza de la USFQ, de quien sea de la USFQ, es cómo vemos el concepto de educación. ¿Ya? ¿Qué mismo es de educación? Y obviamente el entender de educación es algo que creo que mucha gente se llena la boca y dice que sí entiende. Hacen leyes, osan hacer leyes de educación. ¿Imaginan lo que es? Un país tenga una ley de educación. ¿Quién redacta la ley de educación? Gente que no tiene idea de lo que es educación. Si los educadores que estamos ahí todo el día no sabemos qué es, peor va a ser un burócrata de tratar de entender qué es educación. El rato que alguien no está de acuerdo conmigo, grite. Porque eso es lo que queremos hacer hoy tarde. Yo voy a poner ciertas banderillas en ustedes para que griten. Porque si no lo hacen, quiere decir que no estoy llegando y no son estudiantes de la USFQ. Entonces, sí, primero, vivimos en un continente del opuesto de dragones. Gente que no quiere volar libre. ¿No es cierto? Gente que no quiere emitir fuego. Gente que no quiere prender llamas en el buen sentido. Ya voy a hablar esto de las llamas. ¿No es cierto? Prender llamas para alumbrar, no para quemar. Resulta que en América Latina hay dragones que hacen llamas para quemar. Y el concepto de un dragón es volar e iluminar.
El concepto de la educación es justamente eso. Prender un fuego interno en cada uno de ustedes, diferente, ¿no es cierto? Que se autoiluminen y que iluminen a los demás. Por eso hay la época de la iluminación, donde se prendió un gran fuego. Y también hubo una época del oscurantismo, cuando el fuego quemó las ideas. Y en eso hemos vivido la humanidad. Prende y apaga, prende y apaga, prende y apaga, pero lo importante es que estamos hoy día sentados en la humanidad encima, ¿no es cierto?, de unos pilares que fueron fundidos por un fuego, ¿no es cierto?, de creatividad, de iluminación y de progreso. Entonces, parecería, ¿qué tiene que ver mi curso de física con lo que estoy diciendo? La verdad es que nada. Sin embargo, como yo siempre les digo, en la universidad hay solo 2 carreras, ¿no es cierto, Flavio? ¿Cuáles son, Flavio, las 2 carreras de la universidad? La física y las otras. Exacto, muy bien. Pasas la prueba. ¿Están todos de acuerdo conmigo? ¿No es cierto? ¿Quién estudia física? Grite. ¿Ves? Eso me pasa siempre. ¿No es cierto? Pero no importa. Porque, ¿cuáles son las 2 carreras que hay en la universidad para ti, Flavio? Las relaciones internacionales y las otras. Felipe. Igual, relaciones internacionales y las demás. Qué confundidos están. Dani, Daniela. Comunicación y las otras. Uy, comunicación. Chuta, esa sí, ahí me fregaste porque de eso no tengo idea y es súper complicado. Vivimos hoy día más que nunca en la época de la comunicación. Si es que algo nos hartamos es porque supuestamente hoy día es la época de la comunicación. ¿Sí o no? Y todo el mundo es genio de comunicación. Yo me creo genio de comunicación. ¿Sí o no? ¿No es cierto? Cada uno, ¿no es cierto? Pero ya voy a hablar un poco de el espíritu estudiantes USFQ y la comunicación. ¿No es cierto? Entonces, en la San Francisco, yo creo que en estos 31 años desde que fundó con Santiago, etcétera, y en el colegio, hemos logrado alimentar a este mítico dragón, que ya les dije no es suficiente para describir lo que somos, para que alumbre mucho más allá de un fuego. Puede ser que una vela en la oscuridad ilumine más que un dragón en el día. Hay un libro de Carl Sagan que dice: el conocimiento es una vela, una luz una vela en la oscuridad. Y el reto es que todo el mundo prenda su vela interna para ver mejor. Y eso es el propósito. ¿No es cierto? Despertar. Ahora bien, todos están con las cámaras apagadas. Eso no me gusta. Veo fotos, veo un gato. Fabiola Borbor, ¿estás por ahí? Está el gato, pero no le escucho a ella. Sí, sí, sí. Claro. Fabiola, ¿qué piensas de lo que estoy hablando? Escogí al azar porque No, sí. un gato. Sí. ¿Algún comentario? A ver, es que se estaba entrecortando. Lo último que le escuché era sobre que estaba hablando de las carreras, o sea, de que usted le gustaba la física y solamente habían 2 carreras en la universidad, que era la física y las demás. Ya, y le muy fue bien. preguntando a los demás y de ahí se me cortó. Ya, pero ¿quién más me puede decir más allá de eso? Checa la diferencia entre cosas de la U y cosas de la ESP. ¿Te acuerdas de mi compañera de la... ¿Quién habla? Alguien hablaba de la ESPE, no sé quién más. ¿Alguien quiere aumentar a lo que el gatito habló hace un ratito, Fabiola, sobre lo que estaba diciendo, a ver si entendió lo que quería decir? ¿Alguien más? Yo puedo Patricia. decirle de que muchos de los estudiantes de la universidad a veces no sabemos qué significa ser dragón.
Y entonces es muy importante que nosotros tengamos esto y que sepamos quiénes somos y hacia dónde nos vamos. Así es. No hay una definición estándar de ser dragón, porque eso fuera lo peor. Si decimos o son la definición de dragón de la USBQ o no son dragones, no. Hay miles de formas, ¿no es cierto?, de encender una llama. Y cada uno enciende la llama interna e incendia una llama que alumbra a los demás, de distinta manera. Entonces, la esencia de un dragón es ser libre, ¿no es cierto? La libertad tal vez es la esencia más importante de lo que promulga la San Francisco. Y no es fácil darse cuenta si uno está o no está libre. A través de la pandemia este último año creo que tuvimos un pequeño, saboreamos un poco lo que es no libertad, ¿verdad? Me imagino que los primeros meses, hace un año, se dieron cuenta, puchica, estoy preso. ¿Ya? Y se dieron cuenta que perdieron la libertad. Y eso es una buena cosa que hayamos pasado por eso, porque puede que sea no una pandemia la que nos quite la libertad y nos encierre. ¿Cierto? Pueden ser ideas que nos quiten la libertad y nos encierre. No pandemias. Y eso es lo que ustedes tienen que luchar. Eso es ser USFQ. ¿Ah? No sé si me estoy explicando, pero es bien importante. No importa lo que estudien, ¿cierto? Eso no importa. Lo importante es que despierten en sí y en su entorno una pasión por la libertad. Y luchen por la libertad. Eso es un espíritu. No hay una definición. Ser dragón es 1, bla, 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 bla. 2, bla, bla. No hay tal. Porque si hiciéramos eso, no fueran dragones, porque no pudieran volar porque tuvieran límites de volar. ¿Ah? Entonces, pero hay que saber volar. No es cuestión de ser libre y tener la libertad de hacer lo que uno quiere. Además, la naturaleza no nos permite hacer todo lo que queramos. No podemos volar en el sentido físico de la palabra, ya quisiéramos, pero no podemos. No nos da nuestro cuerpo para volar. Pero sí vemos cómo las aves vuelan. Y imitamos lo que las aves vuelan, pero nosotros no podemos volar. Entonces ahí como especie somos inferiores a las aves. No podemos nadar debajo del mar porque nos ahogamos. Y vemos cómo, ¿no es cierto?, un tiburón o cualquier pez está debajo del agua nadando sin problema y no se ahoga. Entonces nosotros tenemos unos límites importantes como especie de lo que podemos y lo que no podemos hacer. Entonces, eso como una introducción genérica de lo que es ser estudiante de la USBQ, ser profesor de la USBQ, ser administrativo de la USBQ, no hay diferencia. ¿Ya? Esa cosa es común a todos, absolutamente común a todos. Y claro, hay que estudiar, hay que tener una carrera y hay algo que hacer para poder sobrevivir en este mundo. Por eso es que escogen ustedes carreras, comunicación, leyes, todo lo que están estudiando aquí. Me entristece que no haya físicos, pero sé que en la universidad hay físicos porque tenemos el programa de física más grande del Ecuador. ¿No es cierto? Y no fue, aunque los 3 de los fundadores de la universidad somos físicos, no tuvimos física sino hasta recién hace unos 10 años, porque pensábamos que más importante era otro tipo de carreras y claro, financieramente era imposible tener todos los laboratorios, etcétera. Pero ahora ya tenemos y lo hacemos re bien, con los mejores profesores y los mejores estudiantes. He estado últimamente leyendo bastante, porque si algo me ha permitido la jubilación es leer y reflexionar los últimos 40 años, porque yo entré al colegio en 1950, vean qué año es, yo nací el 49, no había guarderías, no había esas tonteras, íbamos directo a primer grado, entré primer grado a los 6 años, o sea, entré al colegio en 1955. Para ustedes debe ser prehistoria, ¿no es cierto? Seguramente sus papás tampoco eran del 55, papás eran de los 70, hippies. No, de los 80s. Yo soy del 49. Entré al colegio, al colegio americano de Quito. A aprender a la antigua. Y uno dice, no, la educación del pasado no vale, hay que hacer una nueva educación.
Y la reflexión que tengo ahora es que hay cosas valiosas de la educación del pasado que no podemos botarles al tacho de la basura. ¿Ah? Y hay cosas de la educación del pasado que tenemos que cambiar, obviamente. ¿No es cierto? Entonces, el reto de la educación es manejar los pilares del pasado con el día a día de hoy, ¿cierto? Y eso es complejo. Y eso es súper complejo. Y ahí viene el rol del profesor. ¿Cómo el profesor es la guía para que ustedes puedan ser dragones? Que el profesor les va a dar clase de algo. Yo les doy clase de física y les enseño mecánica. Pero ¿qué puedo hacer yo como profesor para despertar en mis alumnos de física algo más que una pasión por la física? ¿Cierto? Una pasión por el conocimiento. Una pasión por la libertad. Y cómo esa libertad fue la que produjo la física. O cómo es que la libertad produjo, ¿no es cierto?, la Ilíada y la Odisea. Y cómo es que la libertad sacó poemas y salió el Quijote. ¿No es cierto? O el mercader de Venecia. ¿No es cierto? Todo eso es producto de libertad. No tiene que ser física. ¿Cómo salió un Picasso? ¿Ya? ¿Cómo salieron los Beatles? Yo soy de los Beatles, obviamente, de los 70, ¿no es cierto? Para mí solo hay dos músicas, la de los Beatles y la demás. Pero reconozco la música clásica. ¿Cómo salió un Beethoven? Salen de pilares de libertad. ¿Ya? Y estaba pensando que para que verdaderamente valga la libertad tiene que ser agredida. Porque si no es agredida, no sabemos defenderla. ¿Porque nos defendemos de qué? La historia de la humanidad ha sido agresión a la libertad. Y la historia de la humanidad, los que han logrado luchar por la libertad son los que han salido adelante. ¿No es cierto? Los que han dado cuenta. Porque aquellas personas que se dejaron llevar por la opresión y por la opinión de los demás, pasaron, vivieron, murieron. Pero los que hicieron el presente son aquellos que lucharon por la libertad. No sé si me explico. Y todos los que estoy hablando pasaron por malos ratos. Ustedes han pasado un mal año. Tienen una ventaja sobre otras generaciones, que mucha gente dice es la época perdida, el año perdido de la juventud. Al contrario, a través de este año que hemos pasado van a ver cómo florece la humanidad. ¿No es cierto? Porque de pronto, porque todavía no estamos listos, vamos a ser libres otra vez. ¿Ya? Y vamos a seguir siendo agredidos. Y la agresión en el siglo XX ha sido tremenda. Pero a través de la agresión que la humanidad ha tenido en el siglo XX, ya sea pandemias, gobiernos, guerras, lo que sea, estamos donde estamos hoy día. Y la humanidad reacciona en menos de un año con una vacuna. Eso es insólito. ¿Ya? Y eso se debe a muchísimas cosas. Ya hablaré un poco de eso. Entonces, el valor de una educación en la San Francisco es darse cuenta de lo que estoy hablando. ¿Ya? Darse cuenta de lo que estoy hablando. Más que aprender mi clase de mecánica y sacar buen examen en las leyes de Newton. No. Es qué hizo, ¿no es cierto? Y qué se hizo en el pasado. Así es que yo creo que hay que aprovechar esto, que ahorita tal vez ustedes no se dan cuenta por la edad, pero este año va a marcar el resto de sus vidas. Y les va a marcar de una manera positiva. Claro que hemos perdido. Yo perdí a mi cuñado hace 2 semanas, que fue como casi mi hermano. Y me ha dolido como nunca. Pero hay que salir adelante. Hay que salir adelante. Entonces, eso es un poco de una manera diferente de explicar lo que es ser un dragón. Porque si me dicen entonces, mándeme el manual del dragón, no les voy a mandar. Porque el que escribe un manual del dragón quiere decir que ya no es dragón. Pues. El dragón es un intangible. Y aquí viene el segundo punto. Lo intangible es mucho más importante que lo tangible. ¿Ya? Entonces, este teléfono es tangible. Vean mi primera Mac. ¿Le ven a mi primera Mac? ¿Ya? Para ustedes eso debe ser un aparato histórico. Aquí tengo
la calculadora y sumadora de mi papá, mecánica, ¿no es cierto? Tengo unos teléfonos antiguos, trato de que mi oficina sea un museo para que yo recordarme, ¿no es cierto? De que ahí tengo todas las cámaras de fotos que han habido casi en la humanidad y esto tengo que botarle a la basura porque aquí tengo una mucho mejor. Pero es lo tangible, ¿ya? Lo intangible es, en este caso, la comunicación. En el caso del Mac, es una máquina del conocimiento. Leí el otro día que le llamamos computadoras. Eso es una computadora, una máquina de sumar. Esto es más que una máquina de sumar automática. Por eso los españoles aprendí y los europeos, los franceses les llaman ordenador. Porque es un aparato para ordenar ideas, para poner orden al desorden. Si ustedes ven mi archivador de los años 70, es desorden. Papel uno tras otro, sin índice, sin nada. Me voy aquí a este ordenador y tengo una hoja Excel perfecta. Desordenado como soy yo, pero puedo encontrar las cosas rápido. Con un search. Voy a mi archivo que tengo de los años 70. Tengo idea que tengo ahí. Entonces, lo intangible es más importante. ¿Qué se puede hacer con la tecnología? No lo que la tecnología es per se. Y claro, el Zoom ahora es un medio, pero el intangible de lo ahorita lo que tenemos es comunicación. ¿Cierto? Y es darse cuenta de eso. Entonces, tenemos herramientas y tenemos el uso de las herramientas que nos da el verdadero valor del presente. Creo que ya estoy disvariando porque tengo tanto que decir que he aprendido en estos últimos 3 meses. Pero quiero contarles una anécdota que creo que vale la pena para que se den cuenta quiénes han sido unos dragones de mi historia. Pero cada uno debe saber dragones en su historia, en la familia. Reflexionen cada uno de ustedes. ¿Quiénes son aquellos en sus familias, abuelos, bisabuelos, papás, tíos, hermanos, que han sabido enfrentar la libertad y tener éxito porque justamente su libertad fue justa o injustamente atacada? La mayor parte de las veces que nos atacan a nuestra libertad es injusta, ¿cierto? Por gente que cree que es más justa que nosotros. Y ahí viene todo lo de las ciencias políticas, la política, los gobiernos, los ministerios de educación, ¿no es cierto?, que tratan de decirnos cómo educar. Y la verdad es que nadie sabe cómo educar. Pero aquí hay una triste realidad, y que ustedes se salvan, y se van a salvar más por este último año. América Latina tiene la peor educación del mundo. Les digo esto a los del ministerio, les digo a todos, y el Ecuador ahí adentro, incluyendo España. ¿Sí o no? O tenemos lo mejor, como nos creemos, ¿no? ¿Cierto? La Universidad de Buenos Aires, ¿no es cierto? La Universidad Central del Ecuador, la Universidad de San Francisco de Quito, somos mejores, no hay nadie como nosotros. En el caso de la San Francisco sí somos los mejores, pero porque tenemos que pensar así. Pero en realidad América Latina es sumamente pobre en educación, sumamente pobre. Simplemente, y por eso voy a la importancia de ciencia y tecnología. Veamos cómo esta agresión del virus, que es una molécula inerte, ha hecho reaccionar a la comunidad científica mundial. América Latina, nada. Ni un conato de vacuna. Ni un conato. Seguimos con la aspirina nosotros. ¿Por qué? Algo nos falla en el sistema educativo. Sí, dicen que Cuba ya va a sacar una vacuna, pero bueno. Pero América Latina no ha reaccionado. Ni México, ni Brasil, ni, aunque Brasil no es América Latina, ¿no es cierto? Es del continente sudamericano. Pero no ha habido una reacción positiva. ¿Ha habido música nueva por la pandemia? En otras partes del mundo están floreciendo la música. Estaba viendo hace un rato en un programa norteamericano una chica de un colegio que tiene 70 millones de seguidores en TikTok porque creó música nueva debido a la pandemia. ¿Cierto? O sea, a que voy, no necesito que creen vacunas. Se necesita que creemos algo. La San Francisco es de excepción, ojo, pero estoy hablando
del ambiente donde ustedes, sus hijos, sus nietos y sus primos van a vivir. América Latina, cero reacción. Cada vez peor. Creo que como Ecuador dimos un paso importante, vamos a ver, en contra del atentado contra nuestras libertades. Lo peor de todo es que no queremos ver. No queremos ver ni darnos cuenta que hay alguien que quiere atentar contra nuestra libertad. Porque no nos damos cuenta, los que hemos vivido 70 años tal vez sí. Entonces, es un problema complejo. Y si no cambiamos la educación, en los 240 millones de jóvenes que hay en América Latina, 240 millones de los 600 millones. Y esos 240 millones, ¿cuántos tienen una educación como la que tienen ustedes? San Francisco, 8,000. En Ecuador, ni uno más. Pongamos que haya 2 millones de sudamericanos que tengan una educación como la de San Francisco, exagerando. Y los otros 238, después de 30 años, los 2 millones van a ser nada, ¿no es cierto? Si se multiplican por 4, 2 millones son 8 millones que tienen el ADN de dragón, pero 240 son 1,000 millones. No vamos a poder, salvo que hagamos un cambio profundo en despertar el dragón de cada uno de los jóvenes de América Latina. Vean aquí un colegio rural. Solo tienen que salir, abrir los ojos y ver que va a ser más importante que ir a clase. Volcanes, diversidad étnica, erupciones, Galápagos, pantanos, selva. ¿Qué no hay en este país que no despierte la inquietud de un niño? Sin embargo, somos famosos y creemos que hacemos bien al apagar la capacidad de asombro y dictar el conocimiento. Entonces, qué complejo. Es complejo. Estaba leyendo un libro y con eso me callo, porque me aterra hablar más de lo necesario, pero es importante. Un amigo, un profesor de leyes de la universidad, me recomendó un libro de Amparo Vallejo, creo que es, o Irene Vallejo, que se llama El infinito en un junco. Es la historia de la comunicación, fundamentalmente del libro y específicamente de la Biblioteca de Alejandría. Les recomiendo que lean ese libro. Usa la Biblioteca de Alejandría porque sí, fue algo importantísimo que nace, ¿no es cierto?, muchas veces de la privación de la libertad, pero la idea de un joven de la edad de ustedes, que ya muy pronto murió a los 29 años o menos, se llama Alejandro Magno. Es mítico porque quién fue Alejandro Magno no se sabe, y ya les voy a contar por qué no se sabe, pero más o menos hay una idea, pero él conquistó el mundo de la época. Todo el mundo que valía la pena conquistar. No se preocupó de Inglaterra ni de eso porque era frío, pero todo Persia, todo Egipto, todo el Mediterráneo, todo Grecia, todo donde estaba el conocimiento. Él era de Macedonia, estudiante de Aristóteles. Espero que Aristóteles ya por lo menos eso sí, clic, hagan un clic. Y decidió conquistar el mundo. Y no solo conquistar el mundo, sino él tenía una idea de unificar el mundo. ¿No es cierto? Unificar lo uno con lo otro. ¿Y cuál fue la idea de él? ¿Cómo unifico el mundo? Unifico y recopilo el conocimiento y le hago disponible para todos. ¿No es cierto? Un multiplicador de conocimiento para ver si crea una llama. Y va a Egipto, porque lo conquistó, y en la delta del Nilo funda Alejandría. ¿Ya? Han escuchado de Alejandría. Y decide que ahí va a ser un centro como Yachay, pero verdaderamente bueno, donde se va a acumular todo el conocimiento que había escrito en, ahí se ríe Violeta Madavilla, ¿no es cierto? Pero verdaderamente todo lo que ha sido publicado y escrito hasta esa época antigua iba a estar ahí.
Los mejores científicos del mundo les iba a becar para que puedan estar ahí y seguir creando conocimiento. ¿Y de dónde venía ese conocimiento fundamentalmente? De Grecia. Todo lo que se había publicado en Grecia. Empieza a comprar todo lo que podía haber de libros. Ya les voy a explicar el concepto de libro. Hace que se copie todo, ¿cierto? Era gente que era máquina Xerox, ¿no? Copie esto. Y si no les querían copiar, les quitaban. Él se quedaba con los originales y les devolvía copias o les pagaba. Llegó a tener 500,000 libros. ¿Pero qué era el libro? Unas hojas de una planta en los pantanos del Nilo que al secarle y le tejían, hacían el papiro. En el papiro escribían. Ya habían los amanuenses. Y ahí copiaron todo lo de los griegos, todo lo de los hebreos, etcétera, 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 y todo lo que podía tenerse. Muy poca gente sabía escribir, muy poca gente sabía leer, pero ahí estaba. Y lo más importante, y lo grave también, es que el papiro se deteriora. ¿Ya? El papiro con todo ese conocimiento era una amenaza de poder. Pero logró acumular, esto es en el año 300 antes de Cristo, y tardó unos 300 años en formar esta biblioteca porque Alejandro murió a los 20 y luego siguieron la dinastía de los faraones que se llaman los Ptolomeos. El Ptolomeo I es el que verdaderamente le dio fuerza a la biblioteca, el Ptolomeo II más fuerza. ¿Y qué tenían ahí? La gente no sabía leer. Y nadie iba a leer en silencio, sino que había leedores de libros. ¿Ah? Entonces uno quería leer una obra de Eurípides, había gente que le leía. Y si quería eso, podía sacar copias. Entonces había las Xerox, que eran humanos que copiaban. Y se diseminó todos los libros porque la gente copiaba y hacía sus bibliotecas privadas. Eso salvó lo que ocurrió en la biblioteca de Alejandría. Una de las cosas más importantes era, tengo 500,000 papiros en unas bodegas. Ahí se creó el sistema, ¿no es cierto? El DUI o lo que ustedes quieran, para poder ordenar el conocimiento. De lo contrario, 500,000 papiros en griego y en hebreo, y en lo que sea, si no había un catálogo de lo que había, era imposible. Entonces había genios que eran los catálogos. Uno iba a la biblioteca y quiero esto, entonces iban a tal sitio y se inventaron un método para esto. Un poquito antes a pasar al siglo I después de Cristo, sabemos la historia de Julio César y Marco Antonio, y la última reina, que es Cleopatra. Hubo varias batallas de los romanos tratando de conquistar esta bellísima ciudad de Alejandría. Y claro, en una de esas batallas desde el mar, el fuego era la manera de destruir. Pero la gente sabía, los romanos sabían la importancia de lo que había ahí. Sin embargo, se quemó una gran parte, pero no toda. Y por suerte, gran parte de la biblioteca ya estaba copiada en manos privadas, para que vean la importancia del sector privado. Ya estaba en manos del sector privado. Pero aquí viene una cosa más importante todavía, que hoy día ustedes no se dan cuenta. ¿Cómo llegaron a escribirse esas cosas? Antes no había alfabeto. Son los griegos que tienen el primer alfabeto de las consonantes y vocales. Pero antes de eso no había. Todo era tradición oral. Y cada vez que contaba una historia, alguien cambiaba un poquito. Entonces, ¿cómo sabemos que Homero, la Ilíada y la Odisea son las que se le ocurrió a Homero? Si es que existió Homero, primero de todo. Si cada generación va cambiando. Uno de los retos más importantes que hubo ahí de estos sabios, porque eran sabios y gente muy interesante, era encontremos de todas estas versiones lo común y lo viable para encontrar la versión oficial. Entonces, la versión oficial de la Biblia, la versión oficial de la Odisea, la versión que es una recopilación de todas las versiones que podían haber en hebreo, en lo que sea. A propósito, Alejandro era fanático de Aquiles, ¿ya? Aquiles, ¿todos leyeron la Ilíada o la Odisea? ¿Ya? Espero que lo hayan leído. Es interesante, son cuentos interesantes. El alfabeto.
la gente no sabía leer, ¿no es cierto? Entonces la cultura oral era la más importante. Ahora estamos, les veo a mis nietas, ¿no es cierto? No hablan aquí, chicha, ta, 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 ta. Pero esa es la nueva cultura oral, el del chat. ¿Y han visto cómo el chat, una noticia va cambiando y les llega a ustedes ya una cosa totalmente absurda? Y lo peor de todo es que nos creemos de la noticia absurda, porque ha ido cambiando en minutos. Las otras se tardaban 100 años en cambiar. Esa biblioteca creció y ahí llevaron a los científicos y las mentes más importantes en este yachay de la época, ¿no es cierto? Pero un yachay bien pensado, pues no la tontera que hicimos aquí. Quisieron aquí, no va a decir hicimos, porque... Y ahí estaban, vean, sentados y todos pagados con almuerzo y comida. Euclides, ¿saben quién es Euclides? Arquímedes, ¿no es cierto? Erastótenes, poetas griegos, ¿no es cierto? Deben un nombre de la antigüedad, estaba ahí. Y se sentaban así como en el comedor de la U a conversar, intercambiar ideas, etcétera. Había poetas, músicos. Era una cosa espectacular. Pero los romanos, ¿no es cierto?, que trataron de esto, llegaron a una época de decadencia de los romanos y del conocimiento que estaba ahí. Es que es impresionante el conocimiento que había ahí. Por suerte había sido diseminado, todavía había el papiro, no se había inventado la imprenta, no había el papel, aunque los chinos tal vez ya lo tenían. Y de pronto, ¿quién conquista el mundo después? No estoy en contra ni a favor, conquistan los árabes. ¿Cierto? Y se hacen cargo de Alejandría, obviamente, y de la biblioteca. Y el jeque árabe, lo que sea que estaba encargado de la biblioteca, le piden que si todavía quieren mantener y tener acceso. Y el encargado no pudo tomar la decisión, esta es una versión, que manda una carta, entre comillas, que se tardaba 1 mes, 2 meses, regresaba preguntando qué hace con la biblioteca. Y le pregunta, si hay libros ahí que están de acuerdo con el Corán, son superfluos. Y si no están de acuerdo con el Corán, son sacrílegos. Quemen, boten. Cogieron todos los papiros, según esta versión. En Alejandría había 4.000 baños públicos y dijeron, hagan fogatas, ¿no es cierto?, en estos baños públicos, utilizando los papiros de los libros como combustible. Chao a la biblioteca. Despierta el oscurantismo. Sin embargo, los árabes sí guardaron Aristóteles y algunas cosas, no todo se perdió, pero por suerte estaba la biblioteca diseminada por todo el mundo en bibliotecas personales. ¿Ya? Pero la quema de libros ha sido en historia una manera de quemar la libertad. ¿Cómo quito la libertad? Quemo la capacidad de aprender quemando libros. Y solo los libros que yo quiero que lean pueden sobrevivir. Siglo XX fue eso. La Inquisición fue eso. ¿Ya? Hoy día, por suerte, mis libros están aquí. Y la biblioteca de Alejandría está en la nube. ¿Qué podrá pasar para quemar esa biblioteca? Difícil. Pero cada uno de ustedes acá adentro es una biblioteca de Alejandría. Y en la biblioteca de Alejandría había un faro que dicen que era fabuloso, que atraía a los barcos y a todos que puedan venir para este centro de ir a leer a la biblioteca, ir a Alejandría. Ustedes también son un faro, como Alejandría. Ustedes son la biblioteca de Alejandría. Y lo que está en su mente nadie puede quemar. ¿Ya? Pero la libertad sí puede restringirle. Pueden dirigir lo que pueden leer y no pueden leer. No estamos totalmente libres. Es complejo. La libertad es compleja. Pero eso es el espíritu de un dragón. ¿Ya? Eso es el espíritu. Les recomiendo que lean este libro, porque es escrito por una mujer genial. Vallejo. Donde pueden ver, y hago analogía a lo que es ser un dragón. Si bien, claro, ahora vemos a Alejandro era nefasto, tenía 20.000 hijos, conquistaba, mandaba a matar. Entonces hoy día decimos, no, Alejandro hay que quemarle. ¿Ya? Que no representa los valores del presente. Hay que quemarle a Colón,
hay que quemarle a X, hay que quemarle a Y. No. Nosotros, por lo menos nosotros, estamos sentados en unos pilares que se basaban en el pensamiento greco-romano, guste o no nos guste, y posteriormente con el pensamiento chino, hindú, árabe. Eso es lo que somos hoy día, y ninguno es más importante que el otro. Y eso es lo que tienen que darse cuenta. Estamos tratando hoy día, y se ve mucho en el mundo, que no, ya no vale el pensamiento greco-romano, hay que tener pensamiento X o Y. No, es la suma de los pensamientos lo que nos hace hoy día lo que somos. Eso es ser dragón. La otra cosa importante, y con eso me callo, es que la educación no es un club donde el estudiante y el profesor están cómodos. Como les dije, la agresión a la libertad, se dan cuenta de la libertad y aprenden. Si tenemos un ambiente muy cómodo, protegido en las instituciones, no vamos a tener verdaderos dragones. Los excesos son malos en toda la historia, pero la vida es una vida que uno sale adelante porque ha sufrido agresiones. Uno no sabe el valor del dolor si no me quemo. ¿Se imaginan que estemos tan protegidos que jamás nos hayamos quemado, jamás nos hayamos caído? ¿No es cierto? Jamás nos hayan bulleado de alguna manera, que a todos nos han bulleado, a mí me bullearon de guagua, en los 50 era... pero eso le hace a uno fuerte. Ojo, la exageración es mala. Hay maneras de educar. Pero no, la educación hoy día en el mundo como que está... el mimar es lo único que les va a sacar adelante. No es cierto. El dolor es bueno para saber el placer. ¿Ya? Entonces, no sé hacia dónde voy. A los bienes entendedores, buenas, pocas palabras. Educarse es costoso. Es un poco quemarse el dedo, lastimarse la uña para tener y poder valorar lo que es el conocimiento. De lo contrario, el conocimiento no es importante. El crecimiento, el desarrollo del cerebro, las épocas de la vida. Yo ya estoy viejo, tengo 70 años, pero me siento más joven que ustedes. Muchas veces encuentro jóvenes menores que yo, que son mucho más viejos que yo. ¿Ya? Y encuentro muchas veces viejos que son menores que yo. Ustedes tienen que encontrar eso. Busquen mayores que son más jóvenes que ustedes. Entonces, hay que mantenerse joven. Hay que siempre estar caminando en el filo de un precipicio, pero bien agarrado. Esa es la educación. ¿Ya? La educación no es un club de bienestar. ¿Ya? Es un sitio donde va a haber agresión, en el buen sentido. Les van a picar para que reaccionen y se den cuenta de lo importante que es el conocimiento. De lo contrario, se vuelve aburrido. Y pasamos a tener, ¿no es cierto? Si tenemos un sistema educativo totalmente plano, ya no es educación. ¿Ya? Todos son borreguitos porque todo el mundo está feliz. Y si no conocemos los dos lados de la moneda, no podemos saber qué mismo es una moneda. ¿Ya? Entonces sí me preocupa un poco tendencias que pasan hoy en el mundo. Me preocupa el movimiento anticiencia. ¿Ah? Ahora hay más gente en el mundo que cree que la Tierra es plana. Hay gente en el mundo que cree que nunca fuimos a la Luna. ¿Ah? Hay gente en el mundo que cree que las pirámides de Egipto fueron hechas por extraterrestres. Pero al ver y leer sobre la biblioteca de Alejandría, uno se da cuenta que el ser humano puede hacer todo y mucho más, como una vacuna en menos de un año. Tengan fe. Esa es otra cosa del dragón, ¿no? Tener fe que sí vamos a salir adelante y saber que van a tener que pasar por obstáculos. ¿No es cierto? Pero en fin, no sé si respondí la pregunta ¿qué es un dragón? No sé cuántos están durmiendo. ¿Cuántos se les prendió el fuego?
Pero hagan un experimento. Vayan a su casa, seguro tienen una vela, ¿sí o no? Prendan la vela y quémense un poquito el dedo hasta que les duela. Les pido que hagan eso, cada uno de ustedes. No hagan nada más. O un fósforo, ¿ya? O cojan un alfiler, desinféctenle, pínchense en el dedo y sáquense un poquito de sangre. Eso me hacía mi papá cuando era guagua. Me daba 50 azúcares y me pinchaba el dedo. Pero les hago figurativamente. Vayan, vivan un poco de dolor. Poquito nomás. Y ahí se van a dar cuenta lo que es la biblioteca de Alejandría que existe en sus cerebros. Bueno, me quedo callado. Les quiero mucho. Seguiré con la U. Seguiré luchando por la libertad. Seguiré luchando por la libertad de ustedes. Seguiré luchando para que no estén muy cómodos. Ahí no me van a querer. Seguiré luchando para que descubran, no para que aprendan, porque aprender es secundario. Descubran. ¿Cierto? El conocimiento viene por descubrimiento, no por la letra con sangre entra. Así es que hay algunas cosas que hay que aprender que duelen, por ejemplo, las tablas de multiplicación. Pero bueno, eso siempre sirve. Les dejo. Ha sido un gusto verles. Y si alguien quiere hablar, hable. Muchas gracias, Carlos. Mándenme al diablo por lo que he dicho. No, en realidad, sabias palabras y siempre creo que en el mejor momento que ahorita estamos ya al final del semestre, al menos hablo por mí, las palabras tuyas han llegado bastante bien, porque claro, o sea, ahorita ya después de un año de clases virtuales, el extrañar la universidad, de que todas las dinámicas han cambiado, a pesar de que los profesores sí se están esforzando también para poder adaptarnos a esta nueva realidad, que hay que tener fe, como tú dices, que se va a acabar. Pero todo esto, bueno, antes de pasar, no sé si alguien, chicos, tenga alguna pregunta o algo, me quedo con lo que dijiste acerca de que no solo se basta con tener conocimientos, o sea, algo que siempre mi papá me ha enseñado es que uno tiene que tener voluntad en la vida, no solo talentos o conocimiento o las maneras, sino tienes que tener voluntad. Y todo esto que dijiste, Carlos, creo que es como un empujón, bueno, al menos a mí me dio ahora para acabar el semestre de buena manera, que ya mismo son vacaciones, y verle el lado positivo. Esperemos que pronto podamos volver a la U. Siempre las autoridades están velando por nuestra seguridad, que más quisieran ya que nosotros estemos en la universidad, pero realmente, chicos, es complicado el hecho de si nos exponemos uno, nos exponemos todos. Entonces sí, falta un poquito más, tal vez ya este es el final del túnel, un poquito largo, pero habrá que ver. No sé si alguien quiera levantar la mano, hacer un comentario o una pregunta para Carlos o simplemente expresarse de cómo se siente o se sintió en esta charla del día de hoy. Cuidado, vayan a quemar la casa, ¿no? A ver, Mario. Sí, Mario, podemos empezar contigo. Hola, Mario. Hola, Carlos. ¿Cómo vas? Un gusto. De verdad, te he extrañado también. Ha sido un gustazo escucharte. Gracias por todas tus palabras y por ese fuego que nos has compartido. Mi pregunta es la siguiente. Aparte de aceptar y exponerte al dolor para prender ese fuego, ¿qué otras cosas consideras que nos incentivan a prender ese fuego, a mantener ese fuego y también compartirlo con personas que no necesariamente son dragones? A ver, contagiar el fuego, porque el propósito de un individuo es contagiar el fuego, no necesariamente quedarse uno con el fuego, porque vas a alumbrar al resto. ¿No es cierto? Y eso le haces con comunicación, pero le haces a través de empatía y amor. ¿No es cierto? No por dictar. Y eso es lo complicado, ¿no es cierto? La prepotencia es el peor enemigo de la llama. Le apaga enseguida, porque nadie se deja alumbrar, más bien se deja quemar, o se quema uno. Entonces, uno tiene que ser empático. Así como hay que saber hablar, hay que saber escuchar. Esos son los dos lados. Escuchar lo que quiere oír y lo que no quiere oír. Lo peor es esas personas que solo quieren escuchar lo que quieren oír y no lo que no quieren oír. Conocemos gente, ex profesores de la universidad, que les gusta hablar pero no oír.
Una cualidad de un dragón es saber escuchar, ¿cierto? Saber debatir, saber hablar. Entonces, va más allá, obviamente, ¿no es cierto? Y por eso la comunicación es lo más importante. Si no sabemos comunicarnos con empatía, con pasión, que hay que despertar pasiones. Si uno no despierta pasiones, no hace nada. Entonces, tu pregunta es importante, pero la respuesta es complicada, pero es una suma de cosas infinitas que le hace a una persona poder despertar eso. Y tienes toda la razón. No es simplemente prender el fuego interno de cada uno, sino apagar los fuegos dañinos, y es otro problema, qué es dañino, qué no es, y prenderle con un fuego de luz. Así es que, buena pregunta. ¿Tú tienes una respuesta para eso con el piano, Mario? Así, para mí la música y el arte es una solución más. Totalmente de acuerdo. Por eso decía, la música es la comunicación, ¿no es cierto? Es espectacular, ¿ya? Y la música se ha creado en las épocas más estresantes de la humanidad, ¿no es cierto? Sí, la música, la poesía, las letras de una canción, ¿no es cierto? Las fórmulas de una ecuación, en fin. ¿Qué más? ¿Alguien más? Gracias, Mario. Sí, muchísimas gracias, Mario, por tu pregunta y gracias, Carlos, por este tema tan importante de cómo compartir nuestra luz que tenemos hacia otras personas. Entonces, ahora vamos con Rodrigo, que tiene levantada la mano. ¿Dónde está Rodrigo? Hola, Rodrigo. ¿Cómo está, Carlos? Un gusto conocerlo. Bueno, lo que le quería decir era que, pues, me sorprende cómo es usted, todo lo que usted sabe, lo que usted quiere transmitir a nosotros y al mundo. También es muy interesante lo que mencionó, que lo de la biblioteca de Alejandría, se perdieron tantos conocimientos y retrocedimos miles de años atrás. Por ejemplo, hacer el acero de Damasco o el concreto romano. Y quiero decirle que lo que usted dijo me ayuda mucho a continuar con mi carrera, a seguir con ese fuego y posteriormente poder transmitirlo. Muchas gracias. ¿Qué estudias, Rodrigo? Ingeniería en biotecnología. Estás en la época correcta, en la carrera correcta. Pero de nada te sirve si no sabes cantar, si no sabes pintar, si no sabes dibujar, si no sabes entender al ser humano. Entiendo. ¿Ah? Perfecto, gracias. ¿Quién más? Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, chicos. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, si no procedemos tal vez con una conclusión de Carlos o un mensaje final para terminar con la charla. No sé si les gustó mi charla, en enero daré mi curso El Cosmos, donde, que en septiembre no creo, puede que dé en septiembre, pero tengo mucho que leer todavía. Estoy leyendo 2, 3 libros a la vez. Estoy yendo al campo, subiendo montañas a mi edad, viendo la maravilla del Ecuador. Lean a Humboldt, lean a Wimper, lean a la Condamine, a Jorge Juan, Antonio de Ulloa, que ya pasaron por aquí y vieron ellos mucho más de lo que nosotros vemos. Pero tomen mi curso del Cosmos, que va a ser refrescado mi curso del Cosmos con todo lo que he aprendido este año. ¿Cierto? No se den por vencidos. ¿No es cierto? Tengan fuerza, tengan fe en la familia. ¿Cierto? No se dejen llevar por la opinión de los demás. Es fácil ser borrego, difícil ser líder. ¿Qué sé yo? Todas palabras suenan bonitas, pero difícil de ejecutar. Salvo que cada uno de ustedes haga el mejor esfuerzo para superarse y prenderse su llama y ser una biblioteca de Alejandría. Que no necesariamente tiene que estar en la mente, puede estar aquí. ¿Ya? Pero léanlo. Lean. Si algo me arrepiento de mi vida es no haber leído más. Ahorita estoy haciendo un catch-up. Porque me he pasado como emprendedor de la educación. Y ahora sí leo.
Lean todo lo que quieran. Vuelvan a leer la Odisea. El otro día me empecé a leer nuevamente la Odisea y el Quijote. No saben el placer que es a los 70 años leer algo que no le fuerzan como le forzaron en secundaria. Ya uno le disfruta, ¿no? Pero lean nuevamente, lean a Julio Verne, lean lo que quiera. ¿Ya? Leer es esconderse en su propia Alejandría, ¿no? Bueno, entonces yo encantado. Fabio, ¿no es cierto? Daniela, Juan José, me llama cuando quiera. Pero Felipe tiene que hacerme acuerdo por lo menos media hora antes. Porque estaba disfrutando de la vida. Les llevé a mis nietas a tomar helados. ¿Ya? Y ahí tengo mucha sabiduría escuchándoles a mis nietas. Es impresionante lo pilas que son. Las guaguas de esa edad. No digo mis nietas, pero en general. Tienen un poder de diálogo impresionante. Uno dice, solo se pasan en esto. Pero debaten muy bien. Ustedes son mucho mejor preparados de lo que éramos nosotros. Infinitamente más preparados. Y peor la nueva generación. O mejor la nueva generación. ¿Qué dices, Feli? ¿Estás de acuerdo? Total. Tú estás todavía en esa edad que todavía te falta mucho. Lee bastante. Yo sé que tú lees un montón. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguien más? Violeta dice, ahorita levantó la mano para que compartas, Violeta. Hola, Violeta, Sí. ¿dónde estás? No puedo prender la cámara ahorita, perdón. Pero... Ya te veo ahí, sí. ¿Te reíste con lo de Yachay? Sí, exacto. ¿Quién no? Bueno, era una pregunta acerca de, por ejemplo, estaba leyendo también de que recién fueron también las elecciones de Perú y que van a pasar a segunda vuelta así. Y un candidato, creo que es Pedro Castillo, él dice que se propone como quitar del aire todos estos programas de farándula, de prensa rosa, de chisme, esas cosas, porque dice que son basura. Entonces, por un lado, bueno, tiene sentido, tiene un punto, pero yo pienso, no sé si es como comparable a esto que mencionaste de como quemar libros, o sea, estás limitando a la gente a que no vea un contenido solo porque tú opinas que es nocivo. Y no sé si se ve justificado o no. Nunca. La farándula y el chisme es la base mucho de la humanidad. Nunca ha dejado de haber el chisme, la farándula, la crítica. Eso es fundamental, ¿no es cierto? En Inglaterra, en Grecia, si bien no había nada publicado, había gente que se paraba en los foros a hablar y chismear y quejarse. Eso siempre ha sido. Es simpático, ¿no es cierto? Pero no puede una sociedad basarse en la farándula y el chisme. Tiene que ser mucho más serio. Pero el quitarle no soluciona nada, porque por debajo va a seguir lo mismo. Eso ya sabemos. ¿No es cierto? Y sí es un poco quemar un libro. Este señor del Perú sí está un poquito exagerado. No sé si han leído últimamente todo lo que él piensa, ¿no? Es peligroso. Pero tienes toda la razón. No hay cómo eliminarla. ¿Ya? Y hay que reírse. El reírse y llorar te hace mejor. Pero si queremos tener una sociedad donde no se pueda llorar, tampoco vamos a reírnos. Inerte, aburrida. Y llorar viene del dolor, de la agresión, de lo que sea. Y reírse viene del opuesto. Entonces se necesitan las dos cosas. No lleguemos a un mundo aburrido. No, ustedes no lo van a dejar, porque no, la naturaleza humana, el ADN, la evolución, nos hace lo que somos. Y nadie puede oprimir desde afuera. Pero sí pueden cerrar ventanas. Cuidado con eso. Gracias, Violeta, por tu observación. Muchísimas gracias, Carlos. Creo que hemos aprendido, los que hemos sido alumnos tuyos cuando fuimos estudiantes de la universidad, hemos aprendido tanto y creo que lo que has presentado hoy resume el espíritu de la U, pero sobre todo también abre la puerta a que estos dragones que están en este espacio sigan construyendo qué es ser un dragón y qué es el espíritu SFQ, y para eso creo que estamos entre todos juntos y para generar una mejor comunidad y sobre todo aprender y seguir transmitiendo el conocimiento. Ha sido una charla súper interesante y todos estamos muy felices de escucharte, de verte otra vez, aunque sea por Zoom.
Y agradecerte por habernos acompañado el día de hoy, Carlos. Los comentarios igual en Facebook y por aquí son, qué gusto verte, es decir, qué gusto escucharte y qué gusto te agradecen por seguir iluminando el camino y seguir trabajando en pro del bienestar de toda la comunidad en general. Dani, no sé si quieres añadir algo más, no sé si Carlos tú quieres cerrar con alguna última reflexión antes de cerrar este espacio. No me den la palabra porque me queda otra media hora. He dicho suficiente. Perfecto, no, más bien muchísimas gracias. Carlos, y seguro te vamos a invitar. En el verano pensamos hacer un espacio similar con los nuevos estudiantes que se unen a la comunidad, que quieren conocer un poco más de la San Francisco y escuchar un poco más de ustedes también. Dani. Encantado. Gracias, Carlos. Sí, Carlos, no, más que nada, o sea, agradecerte y ojalá podamos tener otro espacio igual aquí por Zoom y cuando volvamos a la U ya presencial y volver a verte, que todos te extrañamos, volver a escucharte realmente fue enriquecedor y más que nada nos dio esta motivación con todo lo que dices, siempre tan realista, hablando desde la verdad, pero también con la parte motivacional y humana que es importante. Así que bueno, muchísimas gracias, Carlos, igual a todos los chicos por unirse. Les recordamos que nos tendremos nuestra siguiente charla el jueves 22 de abril a las 18 horas junto a nuestra vicerrectora Andrea Encalada, donde hablaremos sobre bienestar y equilibrio, retos desde el medio ambiente. Les recordamos que las puertas del Decanato de Estudiantes y del GOBE están abiertas para todos ustedes y les invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales, @GOBE USFQ y @USFQ, para más noticias respecto a las actividades que realizaremos al respecto durante todo el semestre. Nos vemos en el siguiente hashtag Perspectivas y les deseamos una linda noche. Muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí. Gracias, Dani. Creo que nos vemos el viernes contigo, ¿no? Sí. Listo. Gracias. Gracias, Carlos.